¿Qué piensan ustedes de una madre convencida de que está haciendo lo correcto para salvar a su hija? Pero en vez de salvarla, todo termina siendo una tragedia que nadie se esperaba. Esta es la historia de Claudia Hernández y de cómo un ritual para librar a su hija del mal se convirtió en una pesadilla. Y lo que pasó después no solo dejó una familia devastada, sino que generó un debate que aún está dando de qué hablar. Hola mi gente linda y bella, bienvenidos a Amigas en Sangre, gracias por acompañarme esta semana. Yo soy Magali y todo lo que se va a hablar aquí hoy es solo nuestra opinión en cuanto a las alegaciones, porque este caso aún sigue en pie. Tampoco estoy tratando de convencerte a que pienses igual que yo, ya ustedes escucharán el caso y sacarán sus propias conclusiones. Así que agárrense su cafecito, su agüita, su jugo, su vinito, lo que ustedes quieran, que nos vamos a la historia de Claudia. Ok. Claudia Elisa Hernández nació el 8 de abril de 1997 en El Salvador. Y cuando Claudia apenas tenía 8 años de edad, la familia se mudó desde El Salvador a San José, California, como todos, en busca de un mejor porvenir, una mejor calidad de vida. A lo largo de su vida, Claudia fue educada bajo estrictas creencias religiosas y desde pequeña estuvo profundamente involucrada en la vida de fe junto a su familia. Estas enseñanzas enfatizaban la lucha constante entre el bien y el mal, moldeando su percepción del mundo, influyendo en la manera en que interpretaba ciertos comportamientos y eventos. Claudia vivió una vida relativamente normal con su familia. Para el año 2016, cuando Claudia tenía 20 años, ella y su novio, con quien vivía fuera del estado de California, tuvieron como quien dice un susto de un posible embarazo que según ella hubiese sido bien recibido y aunque ella sentía estar embarazada, las pruebas de embarazo dieron negativo. Pero de ahí, aunque ella dice no estar preparada aún para ser madre, se empeñó en tener un bebé. Desde este punto, ella deja de cuidarse y poco después queda embarazada, pero ahora este embarazo sí la tomó por sorpresa porque no esperaba estar esperando un bebé en ese momento en particular. Y aunque asustados, tanto ella como el novio estaban felices y se lo quedaron callado por lo menos 4 meses porque ella quería asegurarse que todo estuviera bien con el bebé antes de contárselo a todo el mundo. Durante este tiempo ella vivía con la familia del novio y la mamá del novio comenzó a sospechar de un posible embarazo porque Claudia vomitaba todos los días, cuando se cepillaba los dientes, en el carro, pero Claudia no le dijo nada. Ya después de los 4 meses y cuando estaban seguros de que todo iba bien, ella lo posteó por las redes sociales. A los 6 meses de embarazo, Claudia se mudó de regreso con su familia a San José, California, para que su mamá la ayudara durante el embarazo y cuando naciera la bebé. Por supuesto que ella viviendo con su mamá la ñoñaba, le cumplía con todos los antojos de lo que se quería comer y la cuidaba muchísimo. Aunque fue un embarazo en el que ella dice que se sentía bastante emocional, ya sea por las hormonas o por lo que sea que estaba pasando, lo pasó bien. Y después de 2 falsas alarmas y 14 horas de lo que ella describe como un parto doloroso, el 4 de octubre de 2017 nació su bebé, una niña a quien llamaron Arely Naomi Proctor Hernández. Arely, desde que nació, era una bebé súper tranquila, callada, ella no lloraba, no hacía nada, bien tranquilita. Con el pasar del tiempo, Arely fue creciendo y pasó de ser una niña seria y calladita a ser una niña feliz y sonriente. Aunque según su mamá, le tomó un poco de tiempo comenzar a hablar, a caminar y a hacer unas cuantas cositas sola. Claudia adoraba a su hija y según ella el ser madre ha sido la mejor y más bella experiencia de su vida. Arely le pedía abrazos así de la nada como hacen los bebés. Ella quería siempre ayudar a su mami a lavar, a limpiar trastes, a cocinar. Las dos estaban felices y el papá de Arely también dijo presente y la ayudaba con la niña si ella quería salir en la noche o tenía que hacer algo. Claudia soñaba con ver crecer a su hija y tenía muchas aspiraciones para ella. Pero Arely falleció cuando tenía 3 años de edad. Ahora este caso ocurrió en el 2021, pero esta noticia estuvo guardada por la policía y su historia no fue publicada hasta más tarde. Y todo esto que yo les acabo de decir lo sé porque 4 meses después de la muerte de Arely, Claudia abrió un canal de YouTube en el que nos cuenta parte de su historia. En este canal de tan solo 4 videos,
Claudia habla de sí misma, de cómo quiere darle apoyo a las mujeres. Ella canta, que por cierto tiene una voz bonita. Nos cuenta la historia de su embarazo y un poco de cómo era Arely a sus 3 añitos y el tiempo que estuvo con ella. Entre otras cosas, también nos cuenta sobre cómo ella creció, siempre conociendo y teniendo al Señor, a Dios en su vida, de lo que significa Él para ella. Y también prometía que cuando ella estuviese lista, ella nos iba a contar cómo fue que Arely perdió la vida. Pero no llegó a hacerlo. Así que aquí vamos a conocer hoy cómo murió Arely de tan solo 3 años y por qué Claudia no nos llegó a contar el resto de su historia hasta ahora. Y como les dije, todo iba bien, eran felices, hasta que en septiembre de 2021, a los 3 años, Arely, quien siempre fue una niña callada, tranquila, que no daba qué hacer, calmada, empezó a levantarse en la noche llorando inconsolablemente. Y así pasó un rato. Claudia no podía dormir y tampoco podía consolar a la niña. Ahora, una madre o un padre como tú y como yo, si mi bebé se levanta en la noche llorando y gritando, yo pensaría que es que no se siente bien, que puede que le duela algo, que tal vez está teniendo pesadillas, que ya que a esta edad más o menos que los niños empiezan a tener pesadillas, sea porque su imaginación se vuelve más activa y los niños no saben diferenciar entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Su cerebro está comenzando a procesar emociones que son más complejas y difíciles para ello entender, como el miedo, la ansiedad. Puede que estén más expuestos a diferentes imágenes en la internet o la televisión y uno trata de consolarlos para que se tranquilicen. Pero nada de esto pasó por la mente de Claudia, sino que los gritos y llantos de Arely, según su perspectiva y formación religiosa, ella los vio como algo inusual y llevaron a Claudia a pensar que Arely lo que estaba era poseída por un mal espíritu. Pero como mencioné al principio, Claudia creció en un núcleo familiar religioso y aunque estuvo apartada de la iglesia por un tiempo, recién había regresado para entrar en oración otra vez y estaba asistiendo a la Iglesia Evangelista de Apóstoles y Profetas, una iglesia de denominación pentecostal donde el papá de Claudia, abuelo de Arely, René Trigueros Hernández, era el pastor de la iglesia. Claudia le comentó sobre cómo Arely se estaba portando en la noche a su hermano, que también se llama René, y a su papá, y ellos los dos estuvieron de acuerdo con ella, de que sí, que Arely lo que verdaderamente tenía era una posesión. Y para poder entender lo que pasó después, aunque no creo que hay manera, al menos para mí, entender cómo pasó una cosa como esta, tenemos que tocar un poco el tema de la religión. Porque sabemos que hoy en día la religión sigue siendo una parte importante de la vida de millones de personas, aunque se practica de diferentes formas, dependiendo del lugar, la cultura y las creencias individuales de cada religión. Para muchos, la religión es una fuente de paz, esperanza y propósito. Es una manera de conectarte a lo divino, de encontrar respuestas a muchas preguntas que tenemos en la vida, de formar parte de una comunidad. Y para muchas personas, la religión no es solo un conjunto de creencias o rituales, sino algo que está profundamente ligado a nuestros sentimientos y a las experiencias que nos presenta la vida. Por lo tanto, en muchos casos se convierte en un refugio emocional, especialmente cuando uno está así como en la incertidumbre, uno no sabe qué hacer. Cuando estamos tristes, preocupados, pasando por algún sufrimiento, nuestra religión y la iglesia se vuelven como un ancla, un lugar al que recurrir cuando las cosas se nos ponen difíciles porque nos ofrece consuelo, nos da esperanza y nuestras creencias religiosas nos pueden llevar a sentir en qué dirección debemos ir. Pero la religión también está conectada con nuestro pasado, tanto a nivel personal como cultural. Y muchas veces las personas siguen las enseñanzas religiosas de su comunidad, de su familia, generación en generación. Y hasta para nuestros ancestros, la religión era algo mucho más que una serie de creencias. Era literalmente el núcleo de su existencia. En los tiempos antiguos, la religión estaba profundamente entrelazada con la naturaleza, la supervivencia y los ciclos de la vida. Era su manera de explicar todos esos fenómenos que ellos no entendían, como el clima, las cosechas, la muerte o hasta el nacimiento.
Si llovía después de una sequía, lo veían como un regalo de los dioses. Y si pasaba una tragedia, era un castigo interpretado como un castigo. También estaba lleno de rituales que le ayudaban a sentirse conectados con las fuerzas que creían que gobernaban al mundo. Por ejemplo, muchas culturas antiguas hacían sacrificios para agradecer o pedir algo a los dioses. Y estos rituales no solo tenían un propósito espiritual, sino que también creaban una fuerte sensación de comunidad. Era una forma de unirse y sentirse parte de algo más grande. Todo tenía una razón divina. Y vivir en armonía con esas fuerzas era vital. La religión también servía como un manual de la vida. Los mitos, las historias, creencias les enseñaban cómo comportarse, cómo lidiar con el miedo a lo desconocido, enfrentar la muerte. Pero también hay una distinción importante entre religión y fanatismo religioso. La religión en su esencia se trata de buscar lo trascendental, de promover valores como el amor, la compasión, la justicia y la paz. Y por otro lado, el fanatismo ocurre cuando las creencias se llevan al extremo, dejando de lado los principios básicos de respeto y tolerancia hacia los demás. Cuando se vive en equilibrio y respeto, la religión puede ser una fuerza positiva que une y da sentido a la vida. Pero cuando se distorsiona, se convierte en fanatismo extremo, puede perder su propósito original y causar daño tanto a individuos como a sociedades. Y para encontrarle la solución al problema de Arely, o yo diría más bien al problema de Claudia, la familia entre Claudia, su papá René y su hermano René, no solo acudieron a la oración, sino que acudieron a un exorcismo. Convencida de esta posesión, antes del amanecer de la mañana del 24 de septiembre de 2021, Claudia y su hermano René llevaron a Arely a la iglesia localizada en el patio trasero del bloque 1000 en la calle 2 en San José, California, con la intención de reprender este mal, de sacarlo del cuerpo de Arely. Y allí ellos comenzaron este supuesto exorcismo. Arely fue llevada en ayuna con solo 6 onzas de agua que Claudia le había puesto en un vaso. Y mi gente, aquí la historia se pone fuerte. Si no quieren escuchar, pueden darle un poquito para adelante. Porque ya aquí listos para esta supuesta liberación de Arely, Claudia trató de hacer que Arely vomitara a la fuerza. En ocasiones introduciendo su dedo en la garganta de Arely para que ella vomitara. Entre ellos 3, su papá, el tío de Arely, se turnaron para intentar hacerla vomitar. Según los documentos judiciales, ellos le apretaron el cuello, la garganta, porque para ellos de esta forma expulsaría cualquier espíritu que se hubiera apoderado de ella. Le apretaron el pecho, el abdomen y las piernas. La aguantaron. Durante el ritual, que duró demasiado tiempo, Arely fue sometida a unas prácticas demasiado extremas para su cuerpecito, causándole que en un momento vomitara un líquido color morado. Le causaron heridas, contusiones, le provocaron desmayos de 3 a 4 veces por la falta de oxígeno mientras le apretaban el cuello. En fin, un abuso físico y emocional que Arely ya no pudo aguantar más hasta que perdió el conocimiento. Y según la declaración de Claudia, Arely falleció entre las 6 y 6:30 de la tarde, aproximadamente 12 horas después de llegar a la iglesia. Pero no fue sino hasta 2 horas después de Arely perder el conocimiento que la mamá de Claudia, la única persona en esa iglesia con un poco de sentido común, insistió a que llamaran al 911. La policía llegó la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Arely ya no tenía signos vitales y su corazón había dejado de latir para siempre. Los servicios de emergencia encontraron a Arely tirada en el piso y los investigadores informaron que no había evidencia que siquiera alguien hubiese intentado reanimarla. Lo que comenzó como un bien terminó como un mal. Pero en ese momento en el que la policía llegó a la iglesia, nadie fue arrestado por la muerte de Arely. Las autoridades comenzaron una investigación y aquí el caso se complica porque comenzaron a interrogar a los testigos que estaban en la iglesia. ¿Ustedes pueden creer que algo así pasa con mucha gente viendo lo que está pasando? Nadie quería hablar, nadie quería declarar porque nadie quiere irse en contra de la iglesia
en contra del pastor y mucho menos en contra de su religión, de sus creencias. Posteriormente, el médico forense del condado de Santa Clara determinó que la muerte de Arely fue un homicidio por asfixia debido a sofocación como resultado de una combinación de asfixia mecánica y ahogamiento. Y también encontró que Arely había pasado aproximadamente 21 horas sin comer y solo había ingerido esas 6 onzas de agua en ese tiempo. Ahora, tras la muerte de Arely, aquí fue que Claudia creó su página de YouTube en la que tiene el nombre de Lisa Santos. Como les dije anteriormente, ella creó esa página de YouTube y esto fue lo que despertó la curiosidad entre la policía y los medios de comunicación. En los videos que ella publicó, ella quiere que aprendamos de ella, quiere que seamos como ella y que encontremos ese punto de la vida en el que deseamos estar como ella. Habla de Arely y del que había fallecido, dice que Dios se la llevó, pero nunca mencionó cómo fue que la niña murió y como quien dice, nos dice que no seamos entrometidos, que no hablemos sin saber porque nosotros no estábamos presentes cuando pasó lo que pasó, que no especulemos, que su mente está tranquila y que ella está feliz porque tiene a Dios de su lado, aunque muchos la han abandonado y muchas personas la han acusado de haberle hecho daño o incluso de haberle quitado la vida a Arely. Pero el problema con estos videos, para mí, es la risa, los chistes, los memes que edita dentro de los videos, sus comentarios, la jodida mascadera de chicle. Pero para mí lo peor de lo peor es que cuando ella repite algo, y lo dice muchas veces, y esto es, it is what it is. Es lo que es. Así como que, pues, mi hija se murió, es lo que es. No la voy a ver crecer, es lo que es. Como si no le importara. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. If it's your first time here, or if it's your first time watching my videos, hi. A page to support women, right? To support women. To give you guys advice, like anything that you guys need, like mentally, emotionally, like we're there, we're there. And yeah, like I told you guys, I'm not gonna. I know I said I wasn't gonna tell you guys what to do, but if it's something that I know is gonna help somebody else, then yes, I'm gonna ask you to follow it. So yeah, on today's video, as you guys saw the title, I'm gonna be talking about my daughter. Okay, I'm not gonna be talking about how she passed away, but I'm gonna be talking about who she was, like since before I got pregnant, when I got pregnant, everything, because I want to talk about that. I want you guys to know who she was, because if she was alive, I would definitely have her in my videos, and yeah, I just want you guys to know, who she was. But always, I make sure to tell her that I loved her, and just make sure to show her so much love. And yeah, so when she learned to talk more, she would just she learned to say I love you, right? She learned to say I love you, but it wasn't until she understood more, when she grew more, that she started saying I love you, like, to me so much. Like look, the last year that I had her, she would tell me I love you so many times during the day. So many times she would just tell me I love you. And you know what, before I continue with that, I remember when she was like, I was telling you guys, like when she started to learn more, my baby was such a sweet baby. Like, I don't think I've met a baby like her. And I'm not saying that because she was my daughter, but because my baby was so sweet. She was so sweet. Like, she would tell me I love you so many times during the day. She would tell me te amo. Like I was cooking and she would tell me te amo. She's like, te amo, mom. And now everybody wants to know what happened to her, like the cause of her death. And I will talk to you guys about it. I will, but when I'm ready. And I don't know, I could sit here and be negative about the thing, like, oh, like I wish I could go back and this and this and that. But it's like, there is no point of me doing that, because I cannot change what is, it is what it is. So I've learned to think positive, because it's many reasons why God took her, and I sit here and I think like, oh, what if
if something would have happened to her, you know, what if she would have had like a sickness, or like what if something would have happened to her, or like I don't know, it's a lot, you know, and at the same time, like I don't know, like I told you guys, like I can sit here and be negative, but as like and be negative, like, oh, not being negative, but like be sad about that whole situation that she passed away. But it's like there's no point, you know, because it is what it is. It is what it is, you know. She's not here with me. It is what it is, you know. And it's like, what's the point, you know? I'm just gonna be putting myself down when there's no point for me to do that, you know. Like I cannot change the past. And ella tenía 25 años, pero me parece una mujer tan inmadura, como sin sentimientos, como que no está consciente de la gravedad de lo que ella y su familia hicieron. Tu hija acabó de morir en un evento que tú, con tus locuras o creencias, lo que sea que haya sido, le causó la muerte. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde están tus lágrimas? ¿Dónde está el que sientas dolor porque tu hija ya no está en este mundo, porque tú tomaste la decisión de hacer un exorcismo? Y no fue el exorcismo, fue el apretarle la barriga, el apretarle el pecho, el meterle los dedos en la garganta, no darle comida, aguantarla. La agotaron. Acabaron con toda su energía, con el azúcar que tenía en su cuerpo, porque les peleó, les gritó, los mordió, tratando de zafarse de las únicas garras endemoniadas ese día en esa iglesia. Y eran ustedes, su propia familia, que se supone que la protegieran, y lo único que hicieron fue traicionarla. Y aún así, en todo ese sufrimiento por el que Arely estaba pasando, Arely le dijo, I love you, mami. No sé si estos videos tuvieron algo que ver con el arresto de Claudia, pero estas declaraciones con lo que pasó atrajeron mucho la atención de las autoridades y de los medios de comunicación. Y días después de la publicación de sus videos, el 4 de enero de 2022, Claudia Hernández fue arrestada acusada por homicidio por la muerte de Arely. Según las autoridades, Arely tenía muchas heridas que se encontraron por todo su cuerpo, incluyendo lesiones en el cuello, el pecho, sangrados internos en el corazón, el intestino, el páncreas, todos causados por esa presión que ellos le hicieron a su pecho. Tenía moretones y marcas en el cuello, en la cara, abrasiones, inúmeros vasos sanguíneos rotos e hinchazón en el cerebro. Y también señalaron que Arely tenía lesiones en la boca que indicaban que se había mordido la lengua tan fuerte y marcas en la encía, evidencia de haber sido sacudida violentamente. Tenía una ruptura en su aorta, que es la vena más grande del corazón, en el lado derecho, y que todas sus lesiones eran consistentes con haber sido sofocada. La doctora Michelle Jordan, la forense principal del condado de Santa Clara, que fue quien realizó la autopsia de Arely, dijo que la niña murió a manos de otra persona y que esto no fue un accidente. Obviamente, un ciego no puede ver lo mejor. Claudia admitió haber causado la muerte de su hija, pero afirmó que esa nunca fue su intención. También expresó que su convicción no serían declarados culpables porque ella creía firmemente en la rectitud de sus acciones, todas basadas en su fe. Ahora, el caso de Arely no fue la única vez que esta iglesia de apóstoles y profetas tuvo que enfrentarse a la ley, porque el 25 de abril de 2022, la policía registró la iglesia tras el rapto de un bebé de 3 meses. Ese día, la mamá del bebé llevó al bebé Brandon Cuellar con su abuela y su abuela fue a hacer unas compras y una supuesta amiga, Yesenia Ramírez, insistió en acompañar a la abuelita de Brandon a Walmart. Cuando regresaron a la casa, la abuela entró primero con las bolsas de la tienda, dejando a Brandon en su portabebé en el carro por un momento. Y fue en ese mismo instante cuando un hombre desconocido llegó, agarró el bebé y se lo llevó, cargando un cargador de bebé. Y lo que siguió fue un operativo policial masivo para encontrar a Brandon. La noticia corrió rápido y las autoridades pidieron ayuda al público para identificar al secuestrador. Por suerte, gracias a la presión mediática y una rápida investigación, Brandon fue encontrado sano y salvo unas 20 horas después en una casa solo unas millas de donde se lo habían raptado.
Y aquí es donde la historia se pone un poco rara porque resulta que Yesenia Ramírez, la supuesta amiga de la abuela, la que insistió en ir con ella a hacer de compras, no solo estaba involucrada en el secuestro, sino que lo había planeado todo junto con un hombre llamado José Portillo. Y según la policía, ella quería desesperadamente tener un bebé y al no poder tener uno, orquestó todo este secuestro con José Portillo para quedarse con este bebé Brandon. Cuando los detuvieron se supo que no era la primera vez que intentaban hacer algo así, era la tercera vez que habían tratado de llevarse a este bebé, pero ahí fue que finalmente se lo lograron llevar. Según Yesenia, el niño no estaba siendo bien cuidado y ambos asistían a la iglesia de miembros de la iglesia evangélica, apóstoles y profetas. Ya son 2 crímenes que involucran a niños pequeños alrededor de esta iglesia en la que el pastor era René Hernández. Aunque no se supo de alguna conexión entre el caso de Arely y el nene, puede que haya sido pura coincidencia, pero eso no lo sabremos. Esta iglesia que funcionaba detrás de una casa, y en realidad no sé si era la misma casa en la que Claudia y Arely vivían, porque esto no aparece en ninguna de las fuentes que yo utilicé, fue desalojada tras el caso. El dueño de la casa se cansó de las visitas de la policía y les pidió que desalojaran la iglesia y que se fueran. Ha causado tristeza. He says this has caused sadness among the church because you learn to appreciate all the members. The fact this is all happening is really sad. El 11 de mayo de 2022, René, padre de 59 años, y René, hijo de 19 años, también fueron arrestados bajo las sospechas de abuso infantil en conexión con la muerte de Arely. En marzo de 2024, Claudia, su padre y su hermano se presentaron en la corte para una audiencia preliminar en la que durante la audiencia se detallaron todos los eventos sobre la muerte de Arely. El investigador principal del caso testificó que Claudia realmente creía que estaba poseída y que el ritual realizado tenía como objetivo liberarla. Según Claudia, lo primero que notaron fue cuando Arely quería que le cambiaran la camisa y fue a su closet y sacó todas las camisas del closet. Esa noche el hermano René estaba durmiendo en la cama con ellas y Arely estaba en el medio de la cama. ¿Por qué el tío estaba durmiendo con ellas? No sé. Pero que de momento parecía que Arely quería vomitar. Tenía náuseas y ellos trataron de forzarla. Pero Arely les pegó, los mordió cuando trataron de abrirle la boca a la fuerza. Según ella, Arely estaba fuerte, se les puso fuerte y ella le dijo al hermano que ella había visto en películas que los objetos también podían ser poseídos, que tenían que sacar todo el cuarto y sacaron todos los muebles de la habitación menos la cama. Y según ella le explicó al oficial Reyes, Arely se veía diferente esa noche, que sus ojos eran diferentes, que se calmó mucho cuando la consoló, que la acostó más o menos a las 11 de la noche, se fue a dormir a las 12 de la mañana, que le dijo a Arely que la amaba y Arely no le dijo nada para atrás. Que Arely se durmió muy rápido esa noche y ella siempre tardaba para dormirse, que también se durmió boca arriba y normalmente ella duerme de lado, que realmente pensó que no era ella. También describió como a las 6 de la tarde Arely estaba fría, pero la pusieron en el piso para seguir orando, que pensó que podía ya no estar con vida, pero como ella nunca había visto un cadáver antes, no sabía. ¿Ustedes creen que esto es una posesión? Para mí esto es una niña de 3 años teniendo un temper tantrum. ¿Qué más? Los niños actúan de diferentes maneras. Un día son una persona y otro día son otra. Ellos ni siquiera saben quiénes son. Están creciendo todavía. Ya la mañana siguiente hoy fue que llevaron a Arely a la iglesia, ella y su hermano. Claudia llamó a su mamá, a su mejor amiga, a su esposo y a su jefe antes de llamar al 911. Cuando se le preguntó si cree que ella causó la muerte de su hija, Claudia respondió que de cierta manera. Y admitió que aunque Arely estaba poseída, ella no tenía idea si el método que estaban utilizando para que el demonio fuera expulsado iba a funcionar. Y en algún momento, Claudia se quedó sola en una sala de entrevistas con su hermano, en estas que todo está registrado, al igual que las llamadas telefónicas de la cárcel, y ella le dijo a René que mientras ella estaba en la otra habitación, Dios vino a ella
Y Dios le dijo que había tomado una manifestación el jueves porque era a causa de los demonios. Que Dios le dio la solución y que todo iba a estar bien. Y que Dios le dijo que ellos no iban a ser encontrados culpables. Más tarde, Claudia contactó a un detective del caso para una reunión y durante esta reunión ella le explicó que había comenzado a orar diariamente porque Dios se le estaba apareciendo en sus visiones, que Dios le decía que Arely iba a morir. Según el fiscal, Claudia no ha mostrado ningún remordimiento, porque ella todavía cree que ya no hizo absolutamente nada malo. Like right now, I'm so calm and I'm so at peace, and like at this moment right now. Like usually, of course I am, but like how I feel right now, like I am so calm and so at peace. René Jr., el hermano, le dijo al detective que él creía que Dios le había dado el don de lenguas y el don de sanar a todos. Y describió que había hecho 2 exorcismos anteriormente, pero nunca le había hecho un exorcismo a un niño. René, el papá, fue entrevistado meses, semanas después y admitió que él estuvo en la iglesia también durante la ceremonia, pero según él eso no fue un exorcismo lo que ellos hicieron. Pero que sí, que Arely tenía un espíritu maligno. Claudia le dijo que la niña iba a morir, que Claudia había comprado todo su traje porque Claudia sabía que Dios le había dicho que la niña iba a morir. Cuando le preguntaron a él cómo podía saber si eso era cierto, él solamente encogió los hombros y le dijo que él creía todo lo que Claudia le decía. No sé si es que hay alcahueta, hay problemas mentales que no fueron explorados, que no buscaron ayuda porque está difícil la cosa. También se reveló que el abuelo sostuvo a Arely con fuerza durante el ritual y que describió su comportamiento como la niña de la película El Exorcista. A pesar de estas revelaciones, los acusados mantuvieron que sus acciones estaban motivadas por creencias religiosas y que no tenían la intención de hacerle daño a Arely. Pero ¿dónde queda el sentido común? Una bebé de 38 libras con 3 adultos encima no va a aguantar entre los 3 apretándola, aguantándola, coño. Pero aunque Claudia, su papá y su hermano están involucrados en el caso sigue sin una resolución porque el caso es más complicado de lo que parece. En California, varias leyes protegen la libertad religiosa, incluyendo derechos para practicar la fe sin discriminación ni interferencia indebida del gobierno. Como la primera enmienda, protege la libertad de religión y prohíbe al gobierno establecer una religión, pero aunque la libertad religiosa está protegida, tiene límites. Y es cuando se pone en peligro la vida del bienestar de otras personas, como es el caso de abuso infantil, como claramente creo que estamos viendo en el caso de Arely, si se violan leyes de salud pública y seguridad. En casos como el de Arely y Naomi Proctor, las autoridades pueden intervenir si las prácticas religiosas resultan en daño físico o negligencia infantil, ya que el bienestar del menor prevalece sobre la libertad de religión. Obviamente, sus creencias llegaron hasta la muerte de Arely. Si los feligreses o miembros de una iglesia religiosa no quieren declarar o proporcionar testimonio en un caso legal, pueden estar protegidos en ciertas circunstancias también debido a la libertad religiosa y el derecho a la privacidad. Pero todo depende del contexto, las leyes específicas en juego, porque ellos no quieren hablar, no quieren cooperar, no quieren decir nada. Y la razón por la que no han habido avances sobre este caso también es porque el pastor René ha sido atacado varias veces en la cárcel. Claudia ha sido amenazada y el hermano también ha sido atacado y por esto los abogados han hecho un pedido que la prensa esté prohibida la entrada a los tribunales y que no les tomen fotos para que no sean fácilmente identificados. Aún no hay sentencia para ninguno de los involucrados, pero cada uno fue acusado de un delito grave de agresión a un menor de 8 años que resultó en su muerte. El tribunal dictaminó que los 3 permanecerán detenidos sin derecho a fianza hasta su juicio y de ser condenados podrían enfrentar una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Pero en California también, si el acusado puede mostrar
una preponderancia de la evidencia más probable de lo estándar. O sea, si ella en el momento de la ofensa era incapaz de comprender la naturaleza y calidad de lo que hicieron, y fue para ella la palabra de Dios, no para con mala intención, sino que para ayudar a Arely, podría que queden libres. A la verdad que yo no sé cómo podría ser aceptable que ella la dejen libre a ellos, porque sería bien injusto. Una cosa que Claudia publicó, que dijo en sus videos, dijo, son muchas las razones por las que Dios se la llevó. Y si le hubiera pasado algo, si hubiera tenido enfermedad, es lo que es. Tengo que ser positiva ante la situación. Ya sabes, como si al menos no estuviera sufriendo, dice ella en el video. También dice, estoy muy agradecida ya que ella no va a crecer en este mundo en el que vivimos y no sufrirá más. And I gotta be positive about the situation, you know, like at least she's not suffering, you know, like in this world we suffer so much, you know, and especially nowadays, like everything is just so bad, like everything just going downhill, you know, and that's what I'm thankful for, you know, that she's not gonna grow up in that world, like in the world that we live in, you know, even though there is a lot of positive things, and I could say like, oh, I'm not gonna see her grow up, this and that, but like I told you, like there's no point of me doing that, you know, because it is what it is. It is what it is, you know. So. Todos sufrimos en este mundo, pero también tenemos personas que nos cuidan y nos protegen. Y una de estas personas deberían ser nuestros padres. Especialmente cuando somos niños indefensos que no sabemos nada. Apenas estamos conociendo de la vida. Tú eras una adulta, Claudia. Tú podías haberla cuidado, protegido. Y si tenías estos pensamientos, yo creo que el pastor y el hermano fueron las personas equivocadas para ir a consultar. Bueno, yo sé que esta historia fue fuerte, pero ¿qué piensan ustedes de este caso? ¿Creen que... no sé ni qué preguntar porque está difícil, porque cuando uno habla de la religión, la cosa se pone un poco difícil. Mucha gente defiende mucho su religión y la palabra de Dios. Y yo esto lo entiendo, pero ¿dónde queda el sentido común? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué ustedes creen? Dígame, cuéntame, ¿sabían de esta historia? ¿Y qué más queda decir? Suscríbete al canal para que no te pierdas más historias como estas. Gracias a todos los que me han apoyado. Bueno, mi gente, gracias por acompañarme esta semana. Si quieren comunicarse conmigo, si quieren que cubra alguna historia, pueden comunicarse a amigasensangre@gmail.com, Amigas en Sangre en TikTok, en Instagram. Nos vemos en la próxima. Hagan bien, sin mirar a quién. Gracias por acompañarme, los quiero mucho. Amigas en Sangre. Bye.